Bien, pues como son ya las 4, vamos a dar inicio a nuestra clase del día de hoy. Vamos a tener nuestra clase de salud mental, perspectivas actuales de la psicología positiva y de la salud. Y nos acompaña la maestra Sarilén Delgado Villalobos, de la Universidad Cooperativa de Colombia. Maestra, a nombre de mis estudiantes, le damos la más cordial bienvenida y un agradecimiento de antemano por estar con nosotros y por compartir sus experiencias para que nuestros alumnos se enriquezcan, compartiendo distintos puntos de vista o distintos puntos de aproximación a los mismos objetos, ¿verdad?, de análisis, de investigación y de atención. Muchísimas gracias, maestra, por estar aquí con nosotros. Y bueno, sin más, le cedemos la palabra a la maestra. Muchísimas gracias, maestra. El micrófono es todo suyo. En algún momento, si tenemos alguna duda o algún comentario, mis estudiantes saben que están en toda la libertad, maestra, de levantar la manita para poder hacer algún cuestionamiento o algún pensamiento que ellos tengan al respecto. Muchísimas gracias, maestra, y demos inicio. Es suyo el micrófono, maestra. Listo, muy bien. Es que aquí con el modo presentación, ¿se ve la pantalla completa? Porque yo estoy compartiendo el PowerPoint. Ah, ok. Sino es que yo sí no la estoy viendo. Ya voy. Un momento. Bueno, les saludo a todos. Bienvenidos, muchas gracias. Vamos a iniciar. Vamos a tener un espacio de mucha apertura, receptividad al tema, seguramente en la literatura a la cual se han acercado ustedes desde su formación como psicólogos han encontrado algo al respecto. La idea es que hoy reflexionemos, ¿cierto?, sobre como psicólogos qué orientación específica estamos teniendo en el ejercicio de nuestra profesión y si nos estamos enfocando, ¿cierto?, a lo que tiene que ver con, por un lado, las problemáticas y enfermedades mentales y también a su vez con potencializar los aspectos positivos y esas capacidades que tenemos todas las personas y desde ahí partir para desarrollar promoción, prevención e intervención en todo lo que tiene que ver con el amplio espectro de la salud mental. Antes de ir como al grano de lo que tenemos que trabajar el día de hoy, quiero que ustedes, yo no puedo escribir por el chat, pero creo que si ustedes escriben yo los veo. O no sé si lo puedo ver. Parece que no. Solo está disponible para los miembros del equipo. Pero entonces pueden abrir más bien el micrófono y me van contactando porque no puedo ver su chat. Vamos a escuchar algo, ¿cierto? Y ustedes pueden, ahorita que terminemos como la secuencia de los sonidos, contarnos qué pensamiento tienen o qué emoción les suscitó, ¿sí? Y como con qué lo asociaron en general. ¿Listo? ¿Me están escuchando bien ahí? Sí. Listo. Entonces vamos a iniciar.
maestra, al parecer mis alumnos están esperando una indicación. ¿Están escuchando los sonidos? No escucho. No, maestra. No. No, Pero ahorita sí me confirmaron que se escuchaba. Sí, y ahorita estamos en silencio. Ah, ya. Ok, entonces volvamos a cargarlo y volvamos a empezar. Ustedes siguen viendo el PowerPoint, ¿cierto? Cierto. Ok, bueno, tranquilos, lo volvemos a colocar. Sí se escucha perfectamente, maestra. A mí no se me olvida el día que llegó la Navidad. Good grief. Ok, ya que alcanzaron a escuchar, pues el ejercicio era identificar qué nos recordó, qué pensamos, qué emoción despertó en nosotros. ¿Alguien va a compartirnos? El segundo que fue más de viento y en un lugar muy tranquilo, yo lo asocié como con un momento que experimenté hace como 2. Me fui a me fui muy lejos también por vivo con muchísimo miedo porque yo ya no sabía si iba a aguantar el poder, pues sí, caminar. No alcancé a Una miedo escuchar. al saber si iba a poder, una la tranquilidad. Maestra, ¿usted alcanza a entenderle a la compañera? No, lo escuchamos muy entrecortado. Martita, te escuchamos muy entrecortado. Ya nos había pasado esto antes con el sonido. Vamos a probar con otro, Ya me Martita. escuchan bien. De Ok. pronto si escriben en el chat y me cuentan. Sí, Martita, ponlo en el chat y yo lo leo para la maestra, por favor. Mientras me parece que Joy, tú querías participar, lo que Martita me hace llegar su participación en el chat. Sí, de hecho, no sé, hace días he visto como películas de distintos, ¿no? Entonces de repente me empiezo a preguntar cómo dirías si en una sociedad dejara de haber tanto crimen, tantas angustias y todo no sé, se volviera más utópico. Entonces, realmente la respuesta es eso, en que no habría un momento en donde todo estuviera aparentemente bien. O sea, me generó como sentimientos de melancolía y esperanza. Ok, ya comprendí. Melancolía, esperanza, muy bien. ¿Cómo lo relacionas? Excelente. ¿Alguien más?
A mí también me generó melancolía, pero porque me recordó a un lugar en donde yo pasaba mucho tiempo cuando era niña. Entonces yo me sentía muy feliz cuando estaba en ese lugar y por eso me sentí como un poco melancólica ahorita que lo recordé. Excelente, están saliendo cosas interesantes, ¿no? Siempre estos sistemas no me permiten activar todo lo que quería, pero vamos a pasar otro corto y enseguida iniciamos. Gracias a ustedes por participar hasta ahora. Maestra, si se puede un momentito antes, mi alumno Jorge quiere participar. Si pudiéramos, brevemente, Jorgito, venga. Sí, claro. Sí, aquí anda. Bueno, con respecto a lo que escuchamos, a mí me hizo sentir tranquilo. El encontrar una armonía entre todos los sonidos es lo que, pues sí, lo que me hizo sentir bien. O sea, solo eso. La idea es que No se escucha. las imágenes y por al no alternar entre uno y otro se me cerró esta inicial. Ya está abriendo. Ahora sí. Se está cortando demasiado la señal. Aquí tenemos otro. Ok, bueno, entonces creo que el ejercicio hasta ahí se alcanzó a escuchar, ¿cierto? Sí, maestra, hasta aquí lo escuchamos. Bueno, perfecto. Y la presentación inicial se está viendo en este momento. Si alguien de cómo inició los segundos sonidos tiene alguna intervención, ¿qué emoción le suscita? ¿Qué recordó? Pueden abrir los micrófonos, recuerden. Entre tanto, maestra, te comento el comentario de la alumna Marta. Ella comenta, me hizo recordar una experiencia que tuve un día de campo donde me sentía muy tranquila con todos los sonidos de la naturaleza, pero también con miedo de saber si la condición física en la que me encontraba ya muy cansada me permitiría regresar. Ok. Del segundo sonido, ¿alguien que experimentó?
como no, los puedo leer al tiempo. A mí el segundo sonido ¿Sí te escuchamos? me recordó a las películas de Narnia, porque cuando tenía como 11 o 12 años, las veía mucho, y en especial la última que salió. Entonces, en esa última, tienen como muchas canciones. La banda. Ajá, ok, gracias. Bueno, entonces avancemos. Tenemos un tema que hoy nos trae acá y es salud mental, perspectivas actuales de la psicología positiva y de la salud. Bueno, mis apreciados psicolegas, nosotros en este ejercicio, así como en cualquier otra profesión, ¿cierto? Seguramente cuando iniciamos este recorrido siempre hemos querido aportar valor a otras personas con nuestros conocimientos, con la práctica, con las metodologías, desarrollar, ¿cierto? Soluciones para problemáticas que tengan las personas. Y muchas veces nosotros dijimos al iniciar la carrera, ¿por qué lo quieres hacer? Creo que muchos levantaríamos la manito al decir, es porque yo quiero ayudar a las personas, ¿verdad? Entonces, en ese orden de ideas, nosotros no debemos perder ese foco de, si bien existen teorías, modelos, muchos enfoques para acercar este estudio y esta disciplina y esta ciencia desde su método científico, ¿cierto?, a las soluciones de problemas comunes, la idea es que todo ello pueda llegar de manera que abarque la necesidad propiamente de las personas. Por eso, cuando nosotros nos vamos al estudio de la psicología, como estudio del comportamiento humano, no sé si alguien puede abrir el micrófono y rápidamente, ahí se está viendo en modo presentación, maestra. Sí, maestra. Sí, lo apreciamos. Y salen es muy raro que yo no puedo ver en el Teams la imagen que se está compartiendo en este momento. Por eso no sé en qué diapositiva va. Salen las dos. La diapositiva número 3 con las dos imágenes. Ah, bueno, perfecto. Entonces, si alguien puede abrir su micrófono, ¿hay algo que en esta imagen ven positivo y negativo? ¿Qué está pasando? ¿Qué puede estar pasando en la emoción y en el pensamiento de estas personas? Recuerden que pueden abrir el micro libremente. Pues yo lo relacionaría con el segundo audio que nos mostró, porque al principio noté como que era un suspenso y después ya era como un poco de tranquilidad o paz. Y es lo que estoy viendo como en las imágenes. En la primera vemos como una frustración en la persona y en la segunda ya hay un poco de paz. Muy bien, lo acabas de definir muy bien porque el estudio de la psicología, si bien nosotros sabemos que apunta al estudio del comportamiento humano, parece ser que muchos de los modelos teóricos y de las prácticas y sobre todo de la necesidad que presentan las personas y por qué acuden a buscar servicios de un psicólogo en su momento o por qué llegamos a una comunidad casi siempre parte de que hay un malestar, ¿sí? Y es como el afán y la ansiedad de quítenme el malestar, no lo quiero sentir, no lo quiero experimentar, no quiero sentir dolor, no quiero sentir tristeza, no quiero sentir angustias, no quiero sentir el miedo y el afán como por cambiar de estado de un momento a otro y que alguien me ayude o me diga cómo o me dé algo que me tome o que piense para que eso se me quite. Eso parece ser que es la forma como las personas quisieran abordar el momento en el que experimentan emociones, que la literatura ha llamado emociones positivas y negativas. Sin embargo, a hoy podemos ir dándole como un manejo mucho más integral a este tema, repensando las emociones como lo que son, emociones, ¿sí? Y que como son en un estado dinámico, ¿cierto?,
cada una de ellas va a aparecer de manera funcional en el momento que requiera aparecer para ayudarme a entender un evento, a comprenderlo, a elaborar ese evento, ¿sí? Y a tener un aprendizaje del mismo. Las personas muchas veces se niegan, por ejemplo, a demostrar alegría en medio de unas crisis, ¿sí? Si de pronto han notado eso en las redes sociales, que alguien monta una foto de relax, tomándose algo y dice, no, esto no es momento para celebrar, o no es como el entorno. Pero hemos avanzado en poder saber que todas las emociones pueden subsistir al tiempo alrededor de un evento y que las personas necesitamos expresarlas en tanto lo sentimos. ¿Qué pasa con la orientación tradicional de la psicología? Ha estado centrada por esa misma necesidad de las personas, porque solamente se dan cuenta de que necesito una ayuda en el momento que ocurre, ¿cierto?, el malestar, y no cuando todo está bien, así como nosotros vamos al médico porque me duele una rodilla, porque tengo migrañas, ¿sí? Pero si estuviera bien, entonces no voy. Y es ahí donde el enfoque de salud en todo el mundo tiene que reevaluarse, porque culturalmente nosotros no mantenemos de manera consciente unos hábitos de vida saludable que nos permitan, ¿sí?, mantener un estado mejor de salud cada vez, sino que esperamos que aparezca un síntoma, un malestar, para acudir al medio que me da la solución con el especialista que corresponda. La orientación tradicional de la psicología se ha abocado al estudio de las emociones negativas, de problemas y de los trastornos mentales. Y ojo con esto es psicopatología, ¿cierto? El estudio de los problemas y los trastornos mentales, cómo abordarlos, cómo desarrollar modelos de intervención y demás, pero no es el objeto de estudio de la psicología, porque la psicología comprendería todo el comportamiento humano en su funcionamiento en general, sea normal o en algún momento se salga del espectro de la normalidad. Entonces, la psicología ha venido desarrollando modelos de intervención, sí, muy bien, eficaces y eficientes para muchos problemas psicológicos. Sin embargo, esa avalancha de modelos y técnicas ha dejado un poco de lado que avancemos en métodos y estrategias para optimizar los recursos propios que traen las personas y a partir de los cuales se pueden fortalecer sus aspectos mediante los que fluyen sus capacidades, sus talentos, sus fortalezas, sus propios recursos cognitivos, emocionales, ¿sí? Y las personas poseen de ello. Entonces, esta es la mirada que a veces nosotros podemos caer en ese riesgo de entrar a todo el ámbito de actuación de la psicología siempre desde un enfoque del estudio de la psicopatología. Esto hace parte, ¿cierto?, del estudio que debemos atender para identificar los criterios diagnósticos que me permitan orientar un tratamiento ya validado, acompañado, para cuando existe un problema, una enfermedad mental que quiero intervenir y llevarla a sus mejores términos con las capacidades que tienen las personas, con sus entornos, si requiero apoyo de otras disciplinas y profesiones para medicación y demás. Eso es un modelo de intervención efectivo. Sin embargo, todo el espectro de estudio y abordaje de la psicología va más allá, no solamente a intervenir el problema, sino a avanzar en cuáles métodos y estrategias para optimizar los recursos personales y las fortalezas de los individuos yo puedo abordar, ¿cierto? Y por ello nace la psicología positiva, ¿sí? Seligman venía siendo experto en estudios sobre depresión y cambia su enfoque para decir que la psicología positiva debe centrarse como un estudio científico de las experiencias positivas, los rasgos individuales positivos, y me encanta esta palabra, las instituciones que facilitan su desarrollo.
Ustedes que están en el curso de intervenciones psicosociales, nosotros tenemos todo el sustento teórico para que a partir de estos modelos de intervención desde las comunidades sepamos que es uno de los aspectos que estudia la psicología positiva, porque por más cierto que las personas tengan unos rasgos que vayamos fortaleciendo, necesitan un contexto que posibilite ese desarrollo y ese mejor y óptimo estado, ¿cierto? Entonces es el estudio científico de unos aspectos individuales que tienen que ver con experiencias positivas, rasgos individuales, de un contexto que tiene que ver con las instituciones que facilitan el desarrollo de esas experiencias positivas, y el estudio de los programas que ayudan a mejorar la calidad de vida de los individuos y por ende se previene o se reduce la incidencia de la psicopatología. La idea de abordar no solamente lo teórico, sino la práctica cotidiana de psicología positiva es bastante retadora, porque nosotros culturalmente debemos ir rompiendo como los paradigmas, las brechas, y bueno, abro un poquito de paréntesis para hablar un poco del enfoque del curso de vida y saber que lo que abordamos en el individuo desde el modelo, desde sus áreas biológicas, psicológicas y sociales, los debemos transversalizar a todo el curso de la vida. Saber que lo que intervenimos, estimulamos, promovemos, prevenimos desde las primeras etapas siempre va a abarcar toda su vida. Y no solo toda su vida, sino que va impactando su contexto y obviamente impactando la salud de futuras generaciones. Entonces, la psicología positiva viene a decir, no a cambiar como el curso, tenemos el mismo objetivo de aportar, ¿cierto?, a la salud, al mejor desarrollo de las personas, pero no solo quedarme en un área de el tratamiento de la enfermedad, sino en todo el componente del individuo y desde sus componentes positivos y de fortaleza. Entonces, se basa mucho también en muchos conceptos de la filosofía sobre las virtudes humanas, sobre lo que hace a las personas sentirse bien, en saber que su vida tiene un sentido, encontrar que en la vida vale la pena, o bueno, muchas personas no les gusta ese término, o merece ser vivida más bien, ¿sí? Y para ello hay muchos aspectos más que cognitivamente son más elevados de comprender y que difícilmente tendrán un desarrollo igual en cada individuo y mucho menos en unos contextos. Cada quien vivencia, ¿cierto?, el bienestar subjetivo de formas muy distintas y a ese nivel de detalle es que debemos nosotros llegar. ¿Cómo es que la persona puede adoptar una perspectiva de potencializar sus recursos, abrirse a esa perspectiva de fortaleza de sus virtudes humanas y que desde la psicología positiva se apunte a sus motivaciones y sus capacidades? Es decir, cuando lo abordo a un individuo, una comunidad desde la psicología positiva, debo centrarme en los recursos propios que posee y fortalecer ellos. Es más, las personas a veces no saben que los tienen y debemos ayudar, ¿cierto?, a acompañar el camino de descubrirlos. Todo ello tiene unos sustentos científicos para que nosotros no vayamos a pensar que esto es solamente por generar unas creencias que si las automatizo, entonces ya me siento bien. Eso es una técnica dentro de muchas válidas, ¿cierto? Autoafirmaciones, ejemplo que ustedes conocen, y que eso puede predecir o anticipar, ¿cierto?, mi acción, mi emoción y demás. Pero junto a ello, y de pronto para nosotros que nos enfrentamos a otras personas, a otras profesiones que pueden llegar a ser como escépticas del tema, debemos tener muy seguro, ¿sí?, de que esta corriente y esta forma de abordar el individuo no solo desde la enfermedad, sino desde su salud, es totalmente evidente de resultados favorables
de manera científica. Voy a leerles un poquito de esta historia. En el año 1980, 120 hombres de San Francisco sufrieron su primer ataque cardíaco y sirvieron como grupo de control no tratado en el estudio masivo de prueba de intervención de factor de riesgo múltiple. Estaban haciendo unos estudios de la enfermedad cardiovascular, ¿cierto? Entonces no encontraron ningún efecto de cuando sufrieron el ataque cardíaco, o sea, no se murieron, tuvieron una alteración cardíaca, pero ellos venían sirviendo de grupo de control con unos psicólogos, ¿cierto? Para orientar el cambio de sus personalidades, que pasaran de ser agresivas y hostiles a ser tolerantes, ¿sí? Rasgos de personalidad desde modelos propios para su intervención. Sin embargo, encontraron que la mitad de los hombres luego de 8 años y medio habían muerto de un segundo ataque cardíaco, ¿sí? Y se empezaron a preguntar cómo si trabajamos en sus constructos y rasgos de personalidad, de pronto no logramos predecir quiénes iban a fallecer o no, ¿cierto? Ninguno de los factores de riesgo habituales, ¿sí?, que tenían que ver con la presión arterial, el colesterol, el daño que había causado el primer ataque cardíaco, pudo predecir de manera exacta quiénes iban a morir. Solo cuando se fueron a revisar, ¿cierto?, que la actitud de las personas, la predisposición que tenían frente a la vida, lo que los rodeaba en sus contextos, el optimismo que presentaban predijo ese segundo ataque cardíaco. Después se dieron cuenta, de los 16 hombres más pesimistas, 15 murieron, y de los 16 hombres más optimistas, solo 5 murieron. Eso nos da un sentido y un sustento de que cuando la psicología positiva me habla de experiencias positivas y rasgos individuales positivos, eso sí tiene sentido. ¿Qué pasó? Eso no se vio en el momento, ¿cierto? Del entrenamiento a modificar o a querer trabajar sobre esos rasgos de personalidad, porque sabemos que son constructos muy marcados, ¿cierto?, en las personas de manera más profunda, que requieren un amplio tiempo para ser modificados. Pero el hecho de llevar unos hábitos de vida que sí pudieran ellos reflejar esos factores positivos en su personalidad a lo largo del tiempo, que se volvió un hábito en su vida, eso sí tuvo un efecto en su salud, ¿cierto?, en cuanto a la respuesta de su organismo de este aspecto de la salud física. Entonces, es ahí donde cobra mucha relevancia. También es importante, ¿cierto?, pensar, y que ya muchos estudios, desde los estudios que tienen que ver con el campo de la oncología, nos han dicho, ¿cierto?, cuando la actitud de las personas es positiva, tienen unas expectativas de vida personales más amplias, quieren vivir, desean hacerlo, tienen un porqué, cuentan con unos vínculos, con una red de apoyo, se van formando en ellos unos aspectos que logran contrarrestar, ¿sí?, el curso más dañino de la enfermedad. Y por ello nosotros hoy podemos decir y agarrarnos y sustentarnos de todos los preceptos que nos aporta la psicología positiva para abocarnos, ¿cierto?, al cuidado de la salud, a enseñar a las personas que es salud, a que no vean como las condiciones que les afectan como normales, sino procuren generar para ellos mismos y también para su entorno condiciones que favorezcan estos aspectos que tienen que ver con los rasgos positivos y las experiencias positivas. Por eso ahorita escuchábamos esos sonidos. Algo de nosotros conectó con ello, ¿sí?, con una emoción, y con eso que compartimos instintivamente con otros seres, ¿cierto?, que no solamente humanos, también con animales, y que nos
conecta con unas respuestas muy instintivas al entorno, es desde ahí donde nace, ¿cierto?, el foco al que nosotros vamos a atender desde la psicología positiva, las emociones. Porque las emociones por sí solas, pues ya hemos venido como avanzando, como les decía al principio, de que no se trata de que sean positivas y negativas, sino que la gestión que hacemos sobre ellas es lo que va a decir qué tan positivo o de qué manera no tan positiva afronté la misma, la gestioné y la acepté. La psicología positiva no viene a eliminarte el dolor, a que no sufras lo que estás viviendo y ya vamos a correr a que estés bien. No, viene a aceptar que todo eso hace parte de la experiencia humana y a vivenciarla totalmente. Pero culturalmente nos enfrentamos al choque, por ejemplo, en la primera imagen, la señora que estaba así con una sonrisa plena, nosotros nos parece muy positivo ese contexto. Y demasiado preocupante el otro que puede estar pensando, y hasta se nos vienen como ideas fatalistas de cómo puede estar abordando la persona una experiencia. Pero ni hay que sobrevalorarlo uno, ni tampoco huirle, ¿cierto?, a la experiencia que en algún momento pueda ser negativa para las personas. El funcionar en equilibrio en ambos contextos y cuando me ocurra cualquiera de ellas es lo que busca y es el aporte fundamental que quiere dar la psicología positiva a los individuos, a las comunidades. Comprende que hay unas fortalezas en ti para afrontar todo eso. Algo te viste, escuchaste, te enteraste o vivenciaste propiamente que te está generando dolor, rabia, porque pasa, apenas es normal, ¿sí? Casi que malo fuera si una situación, por ejemplo, de injusticia, tú te pusieras a reír o estuvieras muy feliz, ¿no? O sea, vivenciar en equilibrio todo lo que está ocurriendo en la experiencia humana y que ese control sobre esa gestión de lo que estoy viviendo es lo que me posibilite a mí sentirme y percibirme como alguien que tiene bienestar, ¿sí? Que percibe un bienestar subjetivo. No, las personas muchas veces lo que nos angustia es la falta, ¿cierto?, como de control sobre las cosas y sobre lo que sentimos, sobre todo. No estamos en control, ahí viene como la angustia. Pero si aprendemos a gestionar, ¿cierto?, en cada una de las vivencias lo que está ocurriendo, entonces podemos darle un mejor manejo y abordar. Entonces, el aporte de la psicología positiva, entre varios, hay unos fundamentales, es partir de que las personas sí tienen un sentimiento de felicidad que no solamente está amarrado a una experiencia. Muchas veces anticipamos eso. Seré feliz cuando me compre una casa, cuando me case, cuando tenga un hijo, cuando me pueda hacer ese viaje al exterior, ¿sí? Pero esos son solamente unos recursos, ¿sí?, como unas condiciones que nos pueden facilitar el sentirnos así, pero los estudios han demostrado que el sentimiento de bienestar y felicidad puede ser más duradero que el momento de la emoción. La emoción es la alegría, pero el sentimiento de felicidad y bienestar puede ser relativamente estable porque puede tocar los rasgos de personalidad de alguien y eso es algo que difícilmente se mueve, ¿sí? Y si se mueve a través de la emoción, llega a un punto que va a volver a su línea base. Y eso es lo que queremos gestionar en las personas, que su línea base sea funcional, equilibrada, saludable para ellos, que si una emoción u otra les detona una reacción que pueden aprender a llevarla, ¿cierto? En cada una de las emociones que experimenten, el asco, el miedo, la alegría, la ira, ¿cierto?, puedan volver a un estado de bienestar con una base muy bien equilibrada. Porque esos predictores, ¿sí?, que tienen que ver con esa base que hace parte de sus constructos de la personalidad pueden garantizar
que al enfrentarme a una experiencia negativa o traumática, esa base que he consolidado puede hacerme equilibrar en ese momento. El enfrentarme a una experiencia en la que no me sienta cómodo o rebase mi capacidad de afrontamiento, para eso los recursos personales que ya he fortalecido me van a permitir, ¿cierto?, percibir que aún en eso puedo usar de mi fortaleza y ser resiliente. Ese es otro de los temas que la psicología positiva se orienta de manera muy clara. También habla la psicología positiva de las fortalezas de carácter. Son propias de cada persona, pueden ponerse en práctica y son características que pueden ser un poco más estables en el tiempo y las consecuencias pueden ser positivas si estoy usándolas. Ahorita vamos a ver como un listado más extenso de estas fortalezas de carácter, pero entre ellas se encuentra el optimismo. Miren que ahorita lo vimos y fue un punto muy importante que un estudio longitudinal de una enfermedad cardiovascular dio para saber, ¿cierto?, que esos rasgos sí habían hecho la diferencia en la experiencia de bienestar de las personas, y obviamente algo que está pasando en una persona no solo le ocurre a él, sino a todo su contexto, a sus cuidadores y demás, ¿cierto? Entonces, estas fortalezas tienen que ver con el optimismo, las habilidades interpersonales, la fe, el trabajo ético, la esperanza, la honestidad, la perseverancia y la capacidad de fluir, ¿sí?, entre otros. ¿Cómo vamos de tiempo, maestra? Maestra, son las 4:43. Nuestra clase es hasta las 6, pero no sé qué tiempo tú nos puedas seguir acompañando, maestra. Ah, no, sí, yo puedo seguir. Perfecto, sí, maestra. Vamos bien de tiempo, vamos excelente. Bueno, muy bien. Entonces, teniendo claro que desde aquí parte la psicología positiva en decir, hay sentimientos de felicidad que pueden perdurar en el tiempo, que nosotros no podemos partir de que sí o sí ante un evento que puede desordenar, ¿cierto?, la organización de mis pensamientos y de las personas y del sistema y de los demás, todo el mundo va a tener un efecto del trauma alto. No, la psicología viene a decir, no lo supongas, psicólogo, o sea, no supongas que ante el mismo evento traumático nos vamos a enfrentar a miles de problemas mentales. Hay recursos en las personas que logran, ¿cierto?, por su personalidad, por sus características, por los contextos favorables que han tenido en su crianza, en sus entornos, pueden ser resilientes, ¿sí? Naturalmente lo pueden ser, y eso hay que valorarlo. Su línea base de equilibrio para el bienestar puede muy bien estar preparada para afrontar y superar eso, y es de ahí donde hay que agarrarse. No todos lo van a poder lograr así. Obviamente un evento, ejemplo, lo que estamos viviendo, puede desencadenar, claro, la probabilidad de que se detonen problemas mentales y que si no se abordan o se intervienen bien, nos enfrentemos, ¿cierto?, a diagnósticos de trastornos mentales en un futuro próximo, pero no va a ocurrir con todas las personas. Y eso es lo que viene a rescatar la psicología positiva, o al menos si ocurre con todos, en algunos no, les va a ocurrir en mucho menor medida, porque hay un abordaje, ¿cierto?, de sus emociones que se realizó y se gestionó de una manera funcional. Y la psicología positiva nos orienta a que le demos mirada a las emociones centradas en el tiempo, tanto en el pasado, en el presente, como en el futuro. Habla de un fluir en el presente, ¿sí?, que tiene que ver con lo que vivencio en este presente, con la tranquilidad, el entusiasmo, la alegría, la experiencia más óptima del fluir actual. Con el pasado, ahorita un poco, cuando oíamos el sonido como de un bosque, de la naturaleza, del agua,
esto suscitó enseguida la complacencia, ¿sí? O la serenidad, o el orgullo, sí, de haber estado allá, ahora lo añoro, pero yo estuve, yo ya he vivido esa experiencia, me causa satisfacción. Y orientadas hacia el futuro estarían centrados el foco de atención en lo que debemos potencializar en las personas porque ya lo poseen, su optimismo, su esperanza, la fe y la confianza, de que pueden avanzar con esos recursos al futuro, de que lo que hoy tengo no les va a faltar en el futuro si lo gestionamos en el ahora. ¿Listo? Entonces, hablando de salud mental, que es el tema que nos trae sobre las perspectivas, o sea, ¿qué hacemos con una corriente que, y a veces yo digo, o sea, parece tan bonita y uno como que dice, esto se puede de la manera más óptima y no es que sea ideal, es que es real, ¿sí? Es real que se puede lograr porque nosotros mismos hemos experimentado todas estas emociones. O dígame si no, si en algún momento de la vida, por más situaciones difíciles que hayamos pasado, alguien en algún momento ha estado optimista por algo, se ha sentido feliz, se ha sentido satisfecho, orgulloso, complacido, lo hemos experimentado. Pero entonces, ¿qué pasa? Que las emociones negativas pueda que se les dé culturalmente y personalmente un valor más alto y nos asustemos con ella. Y cuando veamos a alguien así como que, oh por Dios, necesitamos atenderlo, llévelo al médico, búsquele la solución para que se sienta mejor, o sea, quítele el malestar, ¿sí? Y vaya a que lo mejore. Y llegan buscando ¿qué hago? Porque no soporto lo que estoy sintiendo. Y lo que busca la psicología positiva es entender que con todo eso también hace parte de la naturaleza del vivir, pero que tampoco me voy a quedar, ¿cierto?, dando vueltas en esa emoción, sino potencializar todas estas que me permiten que cuando lleguen eventos que me susciten aquellas que me causan una experiencia negativa, y ahí reitero, no es que la emoción sea negativa, lo encontramos así en la literatura muchas veces, pero el abordaje va siendo más como las gestiono, ¿sí? Y las puedo gestionar si he fortalecido estos aspectos. Entonces, la salud mental, ¿sí?, así como lo define la Organización Mundial de la Salud, es un estado de bienestar en el cual el individuo puede afrontar las dificultades de la vida, es consciente de sus propias capacidades, puede trabajar de forma productiva y es capaz de hacer una contribución a su comunidad. Cuando nosotros leemos esto, ¿cierto?, se parece mucho a todos los objetivos y desde los pilares que se fundamenta la psicología positiva, empezando por reconocer las propias capacidades que tengo. Si no las reconozco, difícilmente voy a afrontar con ellas dificultades, voy a permitirme usarlas en la vida productiva y difícilmente también lograré hacer una contribución a mi comunidad. Entonces, esto es un estado dinámico, ¿sí? No quiere decir que en el momento que yo me sienta enojado ya no tengo salud mental. No, hace parte de la vida. Y la salud mental como estado dinámico se expresa en la cotidianidad a través de cómo afronto la mayoría, ¿sí?, de situaciones, cómo son comunes mis comportamientos ante diversos contextos y cómo logro en la mayoría de situaciones, habrá ocasiones en las que no nos da para gestionarlo tan bien, pero en la mayoría de las situaciones puedo desplegar esos propios recursos emocionales, ¿sí?, cognitivos y que me permiten transitar, trabajar y establecer relaciones significativas con los demás. En el marco entonces de la promoción de la salud mental, la psicología positiva viene a aportar un clic y cambiar el marco, ¿cierto?, de la intervención. Y no creería mucho que cambiarlo, sino ampliarlo, ¿sí? Porque estaríamos muy desde la psicopatología, ¿cierto?, ligados al tema de la enfermedad y lo amplío porque tiene que abarcar a todas las personas. Cada vez que me planteo esto no puedo pensar que
que esto sí les sirviera a unos y a otros no, porque la promoción de la salud es para todos. Las políticas públicas no deberían y no dejan de lado a nadie por edad, por género, por estrato social, no, tienen que abarcar todos los ámbitos de salud y en todos los contextos en los que las personas están, ¿sí? Entonces, el aporte es hacia el desarrollo de esas estrategias terapéuticas que favorezcan la experiencia emocional positiva, ¿sí? Y muchas personas se cohíben de expresarse de una manera libre y abierta cuando tienen emociones positivas, ¿sí? Bueno, no sé cómo les pasa en su cultura, pero acá es muy común escuchar personas que dicen, y uno lo ha escuchado desde muy niño, y eso va marcando una pauta en los esquemas mentales. De eso tan bueno, no dan tanto. Como que si algo está muy bien, no te confíes porque en cualquier momento ya va a acabar. ¿Sí? Esas construcciones sociales no son las más favorecedoras de que estas estrategias que favorecen la experiencia emocional positiva y me permiten vivenciarlas en su plenitud, no desconociendo, así como está aquí abajo. Las emociones positivas no es que me distraigan de algo objetivo que está sucediendo y yo no le estoy prestando atención y trato siempre de estar feliz, no. Son elementos activos todas esas emociones en la manera de afrontar los problemas. Esa es la gran diferencia. Lo que he recogido de las emociones positivas, como las veíamos, que las tenemos y evocan el pasado, están en nuestro presente y se orientan hacia el futuro en todo el curso y desarrollo de la vida, son elementos activos en la manera como afrontamos los problemas. No es que tapan lo malo, ni me libran de ellos, no. Con ellos afronto todo lo que ocurre alrededor. Entonces, el desarrollo de las emociones positivas refuerza los anclajes emotivo-cognitivos que todos tenemos de forma natural y pueden generar estrategias para la prevención. Y es ahí donde hay un aporte importante a la promoción de la salud mental, ¿sí? Se puede prevenir, señora. Sí, maestra, permítame, nada más una pequeña participación. Al respecto de esto que estaba comentando en la diapositiva anterior, me parece de suma importancia que no se confunda justo esto que usted estaba diciendo. A veces los estudiantes confunden que la psicología positiva es negar la existencia de la psicopatología. Y entonces empiezan a no gustarles. No, porque la psicología positiva se trata de negar la existencia de la patología, porque la niega, la esconde, ¿no? Para ver todo casi hasta como en una mentira, maestro, ¿no? Es una mala interpretación que se puede hacer de repente de la psicología positiva. Entonces, sí quisiera recalcar aquí un poco para nuestros estudiantes que la psicología positiva no es la negación, como usted claramente decía, de las patologías. Es aprender a vivir en ella y aprender a vivir bien, ¿no? Si en algo hemos dicho con muchos ejemplos, siempre en clases de psicología, es que no importa la condición en la que estemos, no importa lo que hayamos perdido o lo que podamos padecer, siempre hay una manera de vivir bien, siempre, ¿no? Sin negar las condiciones en las que estamos. Y finalmente a esto es a lo que hace referencia a la psicología positiva, ¿no? No a la negación o no a pensar que la patología no existe o no hablemos de ella. Me parece más bien que en lugar de que la psicología positiva proponga, es que no hablamos de ella, no. La psicología positiva propone cómo hablamos de ello. Eso, que no lo hablemos, sino vamos a hablarlo de manera diferente. Claro, y no solo, muchas gracias maestra por ese aporte, y es que no solo estamos, o sea, con la psicología positiva entonces no entramos al campo de la enfermedad, por supuesto que sí, precisamente nace para abordar todo lo que tiene que ver con salud en todos los humanos, en todas las comunidades.
es que precisamente para el abordaje de la enfermedad también le quita ese asistencialismo a las personas de decir, deme algo para que esto se me quite, se me pase, cuánto tiempo, cuántos meses llevo, ya estoy diagnosticado o ya me sané, ¿cierto? No, o sea, vivéncialo, ¿cierto? Y desde esas emociones puedes afrontar precisamente el problema que estás teniendo, ya sea por una enfermedad mental, física o por una comorbilidad, ¿verdad? Entonces viene a abordarlo todo, ¿sí? A que sea un enfoque que amplía y abarca tanto la psicopatología, el estudio de esas problemáticas, como en quien de pronto aún no las tiene, pero no sabe cómo enfrentar los problemas de la vida diaria, ¿sí? Bueno, vamos muy bien hasta ahí. No sé si antes de continuar alguno de los estudiantes tenga una pregunta o aporte. Bueno, entonces vimos al principio un poco el soporte científico, ¿cierto?, que tenemos al saber cómo actúa en todas las áreas de salud esos rasgos personales y esas condiciones alrededor que favorecen el desarrollo de las personas y que es precisamente de lo que habla la psicología positiva. Entonces, para centrar nosotros nuestros programas o cómo nos vamos a acercar a las personas con todo este constructo y este enfoque, hay unos pilares y áreas de actuación de la psicología positiva. La psicología positiva se centra, así como lo decía su definición, ¿cierto? Hay unas características personales y este tema de las instituciones positivas es que todo el mundo vamos a actuar al respecto para crear unas sociedades saludables. Entonces, los tres pilares son las emociones y experiencias positivas, rasgos positivos y instituciones y relaciones positivas. Y cuando estemos, y todos hay que trabajarlos, por eso es muy importante la estrategia, ¿cierto? Y el diseño que hacen nosotros los profesionales en psicología, pero no actuamos solos, sino con todos los actores que intervienen en la salud y en los contextos, porque en la salud pues interviene el sector específico de la salud, pero la salud la necesitamos en todos los contextos, en lo familiar, en lo laboral, en lo educativo, en las comunidades, en la sociedad. Entonces voy centrando, ¿cierto?, anudar esfuerzos para estas actuaciones, para que el objetivo, ¿cierto?, que logremos en cuanto a las emociones y experiencias positivas tengan que ver con lo que ya nombramos de la vivencia emocional, que se reconozca en el presente, no se pierda, ¿cierto?, la historia que todos traemos con todo lo que trae del pasado y con la expectativa hacia el futuro. En cuanto a los rasgos positivos, aquí tenemos mucho nosotros que trabajar. Cada vez que nosotros generamos acciones en personas, en las comunidades, en los colegios, sobre resiliencia, creatividad, fortalecer el componente cognitivo, social, psicológico, el autocontrol, la autoestima, todos ellos, todo ese estudio de las fortalezas y que recoge mucho de los rasgos positivos personales, de la personalidad y también de cómo me comporto en el medio y cómo reflejo los valores. Psicología positiva tiene mucho del bien ser y del bienestar y el estar con otros, el de aportar a mi comunidad, el no quedarme como en una actitud egoísta de estoy bien, sino soy solidario y me vinculo con los demás para entregar un aporte a ese medio, al mundo. Y en cuanto a las instituciones y relaciones positivas, también estamos muy llamados a actuar en ese contexto, ya que esta actuación implica el estudio y abordaje e intervención en las fortalezas que mejoren a las comunidades. Y si hablamos de tema de justicia, de responsabilidad social, de los sistemas socioeconómicos, de las pautas de crianza, de cómo se aplica la ética en el trabajo, los códigos laborales, las leyes, cómo se articula el trabajo en equipo, las alianzas de las instituciones, o sea, todo el mundo, todos los sistemas, y estos son los pilares de actuación, abarca todo, porque precisamente ese es el objetivo, ser saludables como individuo, sentirnos saludables en comunidad.
Aquí hay una tabla sobre las fortalezas de carácter, ¿cierto? De las que hablábamos ahorita. La psicología positiva recoge lo que tiene que ver con dar sustento científico a la felicidad, su sentimiento, cómo la vivenciamos, cómo nos sirve para generar un mejor estado de salud en nosotros y aportar de esa manera a las comunidades, que es el fin último y el estudio de la salud mental. Y estas 24 fortalezas de carácter que propuestas por Seligman en su momento también y que han venido siendo adaptadas, son un foco de actuación bien importante a través de las cuales estos pilares que tenemos acá se pueden fortalecer en las comunidades, en las instituciones y en las personas. Entonces, estas 24 fortalezas de carácter permiten a las personas equilibrar sus vivencias emocionales. Me encanta esta, la gratitud. Profe, qué pena, dejaste de compartir pantalla. ¿Y qué se está viendo? No, se está viendo tú solamente. Ay, ya salen. ¿Y ahora? Todavía no, maestra. Nada aún, profe. ¿Qué pasó? No sé. Espéreme. Ahí está, maestra. Listo. Ahí está. Listo, no, ya vamos finalizando. Ahora sí está en modo presentación. Listo, entonces estas 24 fortalezas de carácter de las que les hablaba, sí, pues obviamente se sustentan de manera científica en todo lo que tiene que ver con el avance de las neurociencias en el estudio de la felicidad, cómo respondemos al aprendizaje, a las relaciones, al bienestar subjetivo desde las emociones y cómo estas nos favorecen la experiencia de vida y las vivencias aún de los eventos que terminan siendo difíciles de afrontar, pero que el haber fortalecido esas características personales va a marcar una diferencia frente a cómo lo enfrenta, lo vivencia y que genere, sí va a generar un malestar, pero esos aprendizajes van a permitir que la persona se equilibre y pueda volver a un estado de lo que hablábamos de la línea base muy sustentado desde sus características personales y que Seligman y estos colaboradores le llamaron las 24 fortalezas de carácter. Todas ellas al momento de nosotros formular programas y orientarnos a esos pilares, a los 3 pilares que vimos, ¿cierto? De la emoción y la experiencia positiva, de lo que tiene que ver con la institucionalidad, las comunidades y los propios recursos fortalecidos en las personas. Cada una de estas fortalezas de carácter de manera muy práctica, y ahorita les voy a mostrar un poquito como algunos materiales que nos permiten abordar el estudio, hacer un primer acercamiento y diagnóstico en las personas y empezar, ¿cierto?, en los grupos, en las familias, en grupos poblacionales con necesidades específicas. Ustedes los tenían ahí como identificados, y estoy trabajando con migrantes, con población geriátrica, con madres, con adolescentes, sí, o sea, siempre va a haber un proyecto muy enfocado a un grupo poblacional en los que si nosotros nos vamos desde el enfoque de la psicología positiva a solucionar una problemática real de ese fenómeno social que está ocurriendo en esta población, de manera muy acertada nos podemos ceñir por aportar a fortalecer estos aspectos propios que tienen que ver con los rasgos positivos del individuo y de las comunidades. Y ahorita les decía que me encanta el tema de la gratitud. Cuando nosotros podemos verbalizar
y decirle a las personas gracias y agradecer por la situación, por más difícil que esté ocurriendo. Eso nos permite avanzar a la etapa de la aceptación de las circunstancias, no de eliminarlas o pasarlas por alto, sino permitirme vivenciarlas. Les doy gracias porque me permito vivenciarlas. Y cuando una persona nos agradece a nosotros, recordemos cómo es ese momento, ¿sí? ¿Qué emoción positiva me genera a mí? Y cuando yo logro hacerlo frente a las situaciones, cuánta fortaleza en cuanto a ese carácter se logra consolidar, ¿cierto? Para que si haya un estado de bienestar al respecto que me permita, como lo quiere y es el objetivo en cuanto al estudio de la salud mental, aportar a la comunidad, contribuir con mi mejor forma de ser y estar en ese contexto. Aquí hay una lista, ya les voy a mostrar un instrumento que de manera gratuita ustedes pueden aplicar, que la Universidad de Pensilvania en su Instituto de Emociones Auténticas, Felicidad Auténtica, ahorita lo miramos, promueve, ¿cierto? Hay varios instrumentos que solamente con un registro gratuito que ustedes hagan, los podemos hacer un diagnóstico inicial de esas fortalezas de carácter. Perdón por interrumpirte, maestra. Alumna quiere hacer una participación. Señora. No le escuché bien. Sí, no, que la maestra estaba comentando que yo quería hablar y sí es cierto, levanté la mano. Hola, profe. Lo que pasa es que cuando estabas hablando de la gratitud, quería comentar que, pues, según lo que he venido también leyendo en varias partes, vamos, ahí decías el tema de agradecerle a una persona, y también la gratitud se ha relacionado mucho con esa sensación de gratitud frente a la vida, frente a Dios o el universo, o como le llame cada persona. Entonces, digamos que la gratitud, aparte de ser algo como que ocurre entre dos, es como una cosa muy, muy personal, que va a contribuir a que se desarrollen esas otras habilidades de las que estás hablando. Sí, súper, gracias. Y no, el camino es bastante amplio, porque si solo nos vamos a las fortalezas de carácter, hay mucho en lo que potencializar en las personas y las comunidades. Y qué pena, sería muy, muy triste que muriéramos y nos pasáramos la vida contemplando, ¿cierto?, las emociones desde una reacción negativa frente a ellas y no contemplándolas desde la potencialidad y humana y la forma más saludable de vivenciarlas, y que nos ayude a sentirnos en bienestar. No nos debe dar culpa sentirnos en bienestar. Pueda que alguien esté reestructurando en este momento muchos aspectos de su proyecto de vida y vea muy positivo todo esto, y otras personas le culpen en su familia alrededor. ¿A ti qué te pasa? En realidad estamos en crisis porque estás agradecido, por ejemplo, con esto. ¿Cómo es que logras tener tu apertura, encontrarle lo bonito a la situación? No lo tiene. Es que los humanos por naturaleza podemos tener esa capacidad de resiliencia, unos más que otros, y ese es el trabajo de nosotros, que sea lo suficiente para cada individuo y comunidad desde los propios recursos que posee, de manera que se pueda enfrentar funcionalmente a ello, no de una manera idealista o demás, no. Es real que nos podemos enfrentar de manera funcional y saludable a esto. En cuanto a esto que les estoy presentando acá sobre los áreas y campos de aplicación, entonces, ¿cómo desde la psicología positiva podemos promover, prevenir e intervenir todos los fenómenos que tienen que ver con la salud mental en las personas y las comunidades? Es importante, esta nota la tomé de este estudio de psicología positiva, una nueva perspectiva en psicología, de estos autores, Contreras, Francois y Esguerra, de que es recomendable acudir al conocimiento disciplinar acumulado sobre el tema. Debemos leer, ¿cierto? Y son nuevas
relativamente las propuestas, pues datan desde 1900 algo, en realidad llevamos 20 años hablando de esto, pero muy poco practicando esto, así que todo en cuanto a la práctica y a la aplicación va a ser muy conveniente que nosotros como psicólogos lo abordemos con todo el sustento científico al respecto. Y miren, por ejemplo, que en este estudio ponían el ejemplo de la psiconeuroinmunología, ¿sí? En cuanto al estudio sobre el estrés y la inmunosupresión, ¿de qué trata esto? La inmunosupresión es eso que le ocurre al organismo cuando por los efectos de los fármacos no logra contrarrestar bien la enfermedad, ¿cierto? Entonces, todo lo que tiene que ver con los activos, ¿cómo se llama eso? En medicina, patógenos al respecto, no responde bien el organismo, se anula, se disminuye la respuesta inmunológica del organismo. Tal y como le pasa, no sé si alguien por mucho tomar acetaminofén, ¿cierto? Ya no le hace, ya ese analgésico ya no le sirve. De ello trata la inmunosupresión. Entonces, por ejemplo, en estos avances clínicos, ¿cierto? ¿Qué pasa con la medicación ante el estrés? Puede también pasar lo mismo. Entonces, cuando hablamos de psicología positiva, esto que estamos tratando aquí puede ser la base de estudios sobre emociones positivas, ¿sí? Y la inmunocompetencia. La inmunocompetencia es la capacidad que tienen nuestras células para contrarrestar con eficacia a aquellos antígenos específicos, es decir, a través del ejercicio, por ejemplo, moderado, puedo yo mejorar mi capacidad de inmunocompetencia, porque yo creo unas condiciones y hábitos de vida saludables, del ejercicio, de la alimentación, que no solamente por vías de lo que estoy consumiendo, sino de la propia experiencia que hay alrededor, no solamente por correr los kilómetros, sino de la experiencia que me da el sentir la naturaleza, en contactarme, en hacer vínculos. Ahora nos vamos a las relaciones sociales. Bueno, todas las experiencias positivas que veíamos al principio, que favorecen nuestros rasgos positivos, nos ayudan a mejorar nuestra inmunocompetencia, o sea, ser fisiológicamente competentes frente a las diversas enfermedades, ya sean de tipo psicológico, de tipo físico. ¿Me hago entender? Entonces, lo que está avanzando en muchos estudios desde cualquiera de los campos de la psicología y desde cualquier de las necesidades desde la medicina, nos está invitando es a que sí, el organismo se vuelve funcional, puede contrarrestar mejor la enfermedad, es más, aún ni siquiera puede aparecer esa enfermedad, tales como obesidad, el Alzheimer, tantas enfermedades, ¿cierto?, que tienen que ver muchas con las etapas propias de la vida, pero que sí se han gestionado en etapas anteriores todos estos aspectos, y este es un enfoque que tiene mucho que aportar a esa gestión que nosotros podemos hacer, a ese abordaje, a esa promoción, a esa intervención, podemos apuntar bien a la salud del mundo en general, en realidad. Por aquí les dejo como un resumen, sé que todos ustedes ahorita tendrán muchos más aportes de cómo podemos aplicar esto en los campos de actuación de la psicología. En los entornos educativos es muy importante que atendamos a fortalezas y atributos específicos positivos de los ambientes pedagógicos. Ahora pues con estos retos de la contingencia y el distanciamiento físico, no nos gusta llamarlo a nosotros, ¿cierto? Distanciamiento social, porque estamos socializando, no hemos dejado de hacerlo, ¿cierto? ¿Qué podemos fortalecer de esos atributos específicos? La expectativa que ponen los maestros en los estudiantes, en los alumnos, está comprobado, eleva los niveles de autoeficacia de las personas. Cuando en mi casa siempre me trataron de incapaz de lograr algo, hubo
peores resultados que si me hubieran animado a hacerlo de la mejor manera. Esta experiencia positiva fortalece un rasgo positivo y precisamente ayuda a afrontar otras dificultades cotidianas de la vida. Desde los entornos educativos habría mucho que hacer al respecto gestionando estos fortalezas de carácter, ¿cierto? Desde lo organizacional podemos abordar todo lo que tiene que ver y que es el propio ejercicio del psicólogo en este campo, gestionar el bienestar para las organizaciones a través de los programas de desarrollo, de formación. Muy importante la estructura de los valores, es algo que está en los individuos, pero al momento de reunirse en una comunidad cobran sentido para solidarizarse, para cuidarse el uno al otro, para cuidar sus recursos personales y los recursos que compartimos entre todos. Por eso a nosotros en los países la corrupción nos golpea la vida, la salud, la expectativa de vida, porque no hay una estructura de valores sólida, ¿sí? Que hace parte de los rasgos positivos. Ahí lo veíamos en los fundamentos de la psicología positiva. Las competencias personales, mucho de ello, o sea, motivarse, lograr una satisfacción al lograr una meta, ser reconocido por ello, permite la satisfacción con el trabajo, con el entorno y con los recursos que obtengo de ese trabajo para moverme en mis otros contextos familiares y demás. Eso me genera una satisfacción con la vida en general y ni que hablar de lo social. Es un eje fundamental de la psicología positiva, las instituciones positivas, fortalecer resiliencia, los aprendizajes vivenciales en estas comunidades. Yo creo que todo está atravesado por esto, ¿sí? Porque desde lo clínico, que de pronto hacemos un abordaje más individual, los rasgos positivos de los que ya hablamos, fortalecer autoconcepto, la autoestima, todo lo que tiene que ver con esos aspectos positivos que me permitirán estructurar, ¿cierto?, mi persona con fortaleza para afrontar todo lo que deviene de la cotidianidad. Quiero finalizar entonces con estas consideraciones que es importante que las tengamos en cuenta cuando nosotros nos montamos en este barco retador de aportar valor a las personas desde el cuidado de su salud, desde su mejor desarrollo y su bienestar. Debemos entender que la salud positiva extiende la vida útil, la vida con bienestar, disminuye la morbilidad, obviamente, porque nos enseña desde etapas muy tempranas a mejorar el curso de mi vida y de mi vida en la comunidad. Si gestionamos esto, tiene mucho sustento científico y aporta a las sociedades para hacer una mejor inversión en la atención en salud y en la promoción de la misma, que hacer gastos médicos en enfermedades que no debieron existir si hubiésemos aplicado estos métodos a tiempo. Hay mejor salud mental si lo hacemos y menos enfermedades mentales, que es lo que queremos. Las personas con salud positiva no solo viven más, tienen una alta expectativa de vida en sus años, sino que en los mismos años logran mantener una buena salud. Y si llegasen a contraer alguna enfermedad, se espera y siempre está pues de plano que hay un mejor pronóstico y un mejor llevar esa enfermedad y afrontarla, porque también es otra situación como otras a las que nos podemos enfrentar en el curso de la vida. Entonces, aquí pues finalizamos como esta reflexión sobre la psicología positiva, todo lo que nos tiene por aportar. Entonces, los escucho ya que no los puedo leer. Sí, maestra, voy a colaborar un poco ayudándote a pasar a los alumnos que levantan su manita para que no estén todos juntos. Entonces te voy a colaborar en eso, maestra. La voy a hacer de moderador aquí contigo, maestra. Kenia, ¿quieres participar con algo, chaparrita? Sí, pues es como un comentario, porque
Considero que sí está como muy bonito el tema, es como usted dice, es algo muy positivo y sirve para muchas cosas, podemos prevenir enfermedades, ayuda en la calidad de las personas, pero sin embargo también mencionaba algo muy importante que viene desde la educación, ¿no? Porque como usted comentaba en un principio, no estamos acostumbrados a ir al doctor para prevenir, sino solamente para mitigar el problema. Y creo que depende mucho de la mentalidad. Creo que eso es algo por lo que usted comentaba que creo que no tiene mucho que ver no es mucha diferencia entre los países, ¿no? Porque aquí también no vamos al médico si ya nos duele algo. Y creo que eso podría transformarse un poquito en un problema, porque si en un malestar que vemos a simple vista no le tomamos como que la importancia que debería, creo que tampoco le tomamos la importancia que debe a la salud mental. Ok, Kenia, sí, gracias por tu aporte. La idea, sí, cuando nos enfrentamos a alguien que se presenta con un diagnóstico, con un malestar, y debemos abordarlo, el enfoque de la psicología positiva me permite ayudarle a encontrar sus propios recursos para afrontar la enfermedad. Y si bien se va a abordar pues toda la metodología de intervención que desde el campo clínico se deba abordar, pues el centro desde la psicología positiva estaría en fortalecer sus mejores recursos para afrontar ello. Eso va a hacer un cambio en el esquema de la gestión de su emoción y de la experiencia de vida con esa problemática. No sé si la maestra quiere aportarle algo al respecto. Bueno, tenemos una lista de alumnos para participar. Maestra, vamos a darles ese espacio. ¿Quién me faltaba? Kenia, por favor. ¿Rubí? ¿Rubí? Sí, gracias. Bueno, primero que nada le quería agradecer como el espacio que nos dio y por esta clase. Aunque tengamos un poco de tiempo, pues nos aprovechamos de este tiempo. Y pues sí, quería mencionar que esto lo relacionamos con lo que se nos dio la clase pasada, porque pues la psicología positiva lo podemos utilizar como un enfoque para ayudar a las personas en el acompañamiento. Entonces sí se me hizo como muy indispensable saber sobre este tema y saber que no niega el hecho de las enfermedades, sino que tienes que aprender a vivir con ello. Entonces eso sería como mi agradecimiento hacia ustedes. Muchas gracias, Rubí. ¿Viri? Sí, de hecho, bueno, se me hizo muy interesante el tema porque rescaté mucho esta parte de las personas cómo afrontan de acuerdo a sus capacidades y que el hecho de que y cómo usted hacía como esa diferencia entre que no porque la psicología positiva se enfoque en vivir de una forma de ver cómo es el lado bueno, quiere decir que no te puedes sentir mal, que no te puedes sentir enojado, que no te puedes sentir triste. Entonces, siento que es como parte de esto de afrontar con las herramientas que tienes como ser humano. Entonces se me hizo muy importante como rescatar esa parte, ¿no? Que todos tenemos diferentes formas de afrontar lo que nos pasa y las situaciones que estamos viviendo. Y justamente pasa pues con esta situación del COVID, porque pues todos estamos en nuestras casas y es muy diferente la forma en que lo vivimos, a pesar de que estamos en un mismo país. Entonces, pues agradecerle nada más el espacio y su disponibilidad para compartir con nosotros el conocimiento. A usted, muy linda, gracias. Astrid, por favor, participe. Sí, bueno, tengo varias cositas por decir y una pregunta. Entonces, bueno, lo primero quería como responder a lo que decía la primera compañera, creo que era Kenny,
respecto a que no vamos al médico, sino únicamente pues cuando ya hay un síntoma y demás, que también mencionaba la profe, y claramente digamos que se puede ver que nuestra sociedad vende más o pesa más todo lo que sea negativo. Por eso los medios de comunicación son tan exitosos cuando muestran algo muy explícito, cuando hay tragedias y cosas del estilo. Pero pues que por otro lado también creo que es el reto al que nos enfrentamos nosotros que estamos en la formación de psicología y todas estas corrientes relativamente jóvenes nuevas, pues lo que buscan es eso, que nosotros propongamos y veamos, encontramos esas estrategias pues para transformar ese paradigma, y gracias al hecho de que hoy en día parte como de las modas o qué sé yo, como de movimientos que se han creado, digamos, por el cuidado del medio ambiente, de mirar más la salud mental, mirar cuestiones alternativas como es el yoga, la meditación, etcétera, pues es un buen punto de partida para que se pueda como explorar más este tipo de psicología, por así decirlo. Y la pregunta que me queda como a nivel general de todo es, ¿cuál es la aplicabilidad o como digamos, yo creo que esto puede servir para distintos campos, tanto clínico como social o educativo, pero aún no he tenido la oportunidad como de entender o saber cómo se hace. O sea, suena muy bonita la teoría y quisiera saber como cuál es la práctica, pues, de todo esto. Y pues muchas gracias por la clase, estuvo buenísimo. Gracias, Astrid. Bueno, Astrid los saluda desde Bucaramanga, Colombia. No todos mis estudiantes pudieron conectarse, pero bueno, le agradezco a ella que nos haya acompañado hoy. Precisamente para allá vamos, ¿sí? A mostrarles algunas herramientas, tanto de diagnosticar o tener un primer acercamiento de las fortalezas de carácter, y algunos ejercicios, ¿sí? Ya pues tenemos algunos manuales al respecto que nos permiten fortalecerlas, ¿sí? Potencializar esas fortalezas de carácter. Es que en cuanto a cómo se hace, tiene que ver mucho con las metodologías, ¿cierto?, de trabajo que tenemos en cada uno de los campos. Lo organizacional, por ejemplo, ya nosotros nos dedicamos a unos procesos específicos de desarrollo, de bienestar, de formación, entonces yo le doy a ese procedimiento y a esa acción ahí un enfoque de fortalecer los rasgos positivos, los pilares de los que hablamos, que haya una institucionalidad que posibilite ello y favorecer la experiencia positiva. El hecho de que puedo usar de muchas herramientas, tú mencionabas algunas, que las personas de manera individual las toman, que el yoga, el mindfulness y demás, esa es la herramienta, pero en realidad están favoreciendo alguno o varios o todos de los pilares. Y si eso lo cumplen, yo estoy ya aplicando el enfoque de la psicología positiva con múltiples herramientas y en los diferentes campos. Lo mismo también para las escuelas, los programas, por ejemplo, necesito atender a unas estrategias pedagógicas, ¿cierto?, que fortalezcan la autoeficacia de los estudiantes. Lo hago a través de los supuestos de la psicología positiva, favoreciendo el contexto, la experiencia, y deben darse los resultados al respecto de esa variable que quiero tocar y fortalecer. ¿Alguien queda aquí con la manito? Es Abigail. Sí, Abby, por favor. Hola, buenas tardes. Bueno, pues igual muchas gracias por este espacio. Y, bueno, yo no di mi participación al principio, pero sí me encajó mucho de que los sonidos igual me conectaron a muchas experiencias que he tenido y cómo se relacionaba. Creo que también hay mucha razón en el hecho de que no todo se soluciona con medicamentos y pues que siempre es importante pues estar pensando positivo. Y aquí en México pues no es muy diferente la cultura porque también se tiene ese pensamiento que lo bueno dura poco y pues no es necesariamente debe ser así, ¿no? Sí tenemos como que impulsar esto que con la compañera pasada usted estaba diciendo de que hay que implementar métodos y estrategias en las instituciones y cómo se puede pues abordar más a profundo todo este tema, porque no todos tienen el acceso y sobre todo se tiene una idea errónea de este tema, como igual lo comentaba la maestra, se suele confundir mucho y pues entonces sí hay como que
sería muy bueno puntualizar ahí. Y ya, bueno, muchas gracias. Sí, hay mucha oportunidad de investigación que hacer al respecto, valorar cómo están estos aspectos en las personas al iniciar un programa, hacer las intervenciones respectivas y continuar evaluando, ¿sí? Y ir teniendo los grupos control que me permitan saber en los desempeños de las personas en sus diferentes contextos cómo han sido los resultados. Lo mismo, familias qué pasó con sus índices de violencia en esta comunidad, qué pasó con el estado de salud de pronto de un grupo que estaba desde este enfoque trabajándose con una enfermedad en común, bueno, en las escuelas, en una organización, pero toma como todo un proceso y a veces ese afán de que el resultado sea así, como les decía, quítenme el malestar, no, eso no va a ocurrir, eso sí es verdad que es totalmente ideal. Entonces, esto que es real, las personas lo toman como ideal y lo que creen ellos que es real, en realidad eso es lo ideal, o sea, querer que como tiene un nombre pomposo la enfermedad y tiene un nombre pomposo también su tratamiento, de manera pomposa se van a solucionar las cosas y no sucede así. Sucede, ¿cierto? Comprendiendo el funcionamiento, nuestro desarrollo biopsicosocial en los diferentes contextos y fortaleciendo estos pilares de los que nos habla la psicología positiva. Para terminar, les recomiendo entrar a esta página que se llama Felicidad Auténtica, ¿sí?, de la Universidad de Pensilvania. Ahí pueden hacer un registro gratuito con su nombre, su correo, y aquí encuentran una serie de cuestionarios, ¿sí? Están muy ligados a evaluar variables que tienen que ver con la psicología positiva y su forma de abordar, ¿cierto? De valorar cómo está el estado inicial de cualquier persona de estos aspectos. El cuestionario que tengo abierto aquí de fortalezas personales, que habla de las fortalezas de carácter que vimos, mira, aquí se encuentran los cuestionarios, ¿sí? Si ustedes van y le dan clic a hacer el test, ya porque yo estoy registrada, pero pueden hacer el registro, es totalmente gratuito y pueden acceder a todos estos cuestionarios. El que yo tengo abierto aquí es el VIA, ¿sí? Consta de 240 preguntas, nos permite clasificar las fortalezas, obviamente pues parte de hacer preguntas sobre constructos de la experiencia subjetiva, de cómo vivencia la vida en los diferentes contextos, qué habilidades tiene, avanzamos y ahí tenemos una primera herramienta para valorar estos aspectos si estamos frente a un grupo poblacional que estamos atendiendo. Por aquí también les puedo compartir este link con la maestra. Es muy importante que nosotros como psicólogos también avancemos al respecto de ser los creadores de estas propuestas para nuestra comunidad, para nuestros países, en Europa y sobre todo en España hay mucho al respecto. Nosotros acá somos muy de que las leyes, las políticas, los indicadores de la gestión de la salud pública son maravillosos, sí, pero no hay eso que decía Astrid, el vacío entre, bueno, ¿y cómo? ¿Dónde está el programa concreto para acercarlo? No, el programa concreto se acerca a la comunidad, como decía la maestra en la clase pasada, junto a otros aspectos de salud, como llevar alimentos, hacer una brigada odontológica normal y con una sola sesión de asesoría psicológica ya cumplimos, y este es el programa para la atención a víctimas de desplazamiento forzado. Colombia tiene una historia muy marcada de conflicto armado y muchos recursos para la salud de las comunidades están por vía de esos programas de restitución de espacios de tierra y del bienestar de comunidades. Entonces, al entregarles una nueva tierra, entonces ya eso se supone que debe favorecer todos los constructos de salud, porque si uno se va a los informes, lo puntúan como eso, o sea, abarcan ese aspecto que se mejoró de la comunidad como un aporte a toda la salud. La inversión que se hizo en un deporte como un aporte a toda la salud, pero sin ir como al detalle de todos los focos que debemos atender. ¿Y quiénes tienen que crear
esas condiciones, esas aplicaciones, pues nosotros, ¿cierto? Y sí lo podemos hacer vía de unas fundaciones o de estrategias ancladas, ¿sí? Desde la universidad, las organizaciones, el Estado, y que de manera articulada podamos llegar e impactar a las comunidades en las que hacemos presencia. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un manual de ejercicios de psicología positiva aplicada. ¿Y qué tiene? Miren, tiene cómo apuntar precisamente a esas emociones y fortalezas de carácter que veíamos y que se centran mucho de la psicología positiva en los rasgos personales y valores. Tiene ejercicios para cada uno de ellos, ¿sí? Y bueno, es un documento bastante extenso, pero que de manera muy práctica nos plantea algunos ejercicios que podemos utilizar en comunidades para apuntar a algunos de los rasgos positivos y fortalezas de carácter que nos habla este enfoque, ¿sí? Obviamente debe ser un programa que se permanezca en el tiempo y que cuando las personas en su cotidianidad puedan poner en práctica todos estos hábitos que finalmente impactan su salud. Bueno, yo creo que ahora sí no les quito más tiempito. Muchísimas gracias, maestra, por tu presentación. Quiero sumarme a esta reflexión que hicieron ya mis estudiantes sobre, tenían ellos y tienen, por supuesto, las inquietudes sobre, bueno, vamos a establecer el programa, estos que les comentaba la clase pasada. Sí, vamos a construirlo y están muy entusiasmados, son muy entusiastas mis estudiantes. Y ya cuando llegamos a la parte de establecer las actividades con los objetivos, los alumnos empiezan a tener este tipo de dudas de con qué estrategias, con qué técnicas lo podemos abordar, hablando ya de lo técnico, ¿no? De cuando están delante de las personas, de los usuarios. Y entonces dicen, ahora, ¿cómo construyo una propuesta de actividades específicas? Te agradezco muchísimo, maestra, porque me parece que para muchos de mis estudiantes y de acuerdo a lo que han estado construyendo y trabajando, esta es una excelente opción para ellos. Es decir, conjuntar esta clase que tuvieron hoy y sus herramientas para poder llevar a cabo sus programas de acompañamiento. Me sumo también a esta visión que tenemos, ¿verdad? De que no hay nada que podemos hacer ahorita con el COVID, absolutamente nada, ni en este país ni en ningún otro. No hay nada, tenemos condiciones con las que no hay nada que podamos hacer. Y se nos aproximan algunas otras que no podemos modificar. Y si no podemos modificar la realidad en la que vivimos, bueno, ¿qué nos queda? La adaptación. Y siempre la psicología positiva es una buena opción para poder adaptarnos a las situaciones difíciles que vivimos y tomar una actitud distinta, porque lo único que va a ser diferente entre las personas que logremos sobrellevar la situación de una manera psicológicamente mejor, va a ser una cuestión de actitud, maestra. Estudiantes, va a ser solo una cuestión de actitud, porque la condición va a ser la misma para todos, es decir, la condición no la vamos a poder modificar. Estamos hablando de una cuestión mundial. Y lo único que podemos mejorar y que podemos cambiar somos nosotros mismos y lo que tenemos dentro de nosotros. Y la psicología positiva es el camino para que nosotros podamos ayudar y llegar a más personas para poderlos ayudar a lograr esos objetivos, ¿no? A vivir en esta realidad de manera diferente. Entonces esto me parece un aporte, muchísimas gracias maestra, un aporte que ha sido para mis estudiantes muy importante. Muchas gracias maestra por ello. Si alguien más quiere participar con algo más. ¿Listo?
Bueno, para que la experiencia sea totalmente positiva, yo creo que el tiempo ya fue suficiente para que no fatigue. Muchas gracias a todos. Me encanta, pues desde acá no veo sus caras de la mayoría, pero sé que estamos aquí. Danos un minutito para que los alumnos puedan, si pudieran, por favor, muchachos, poner su cámara para que saluden a la maestra. Por supuesto que sí, maestra, sí lo tenemos previsto. Muchachas, no nos permitamos que nos acuñen el término. Mire cómo empiezan las cosas. Así ha empezado el tema, por ejemplo, las emociones positivas y negativas y de nombrar siempre las cosas de mala manera. Ahorita nos están hablando de distanciamiento social y apuesto que la literatura de aquí en adelante sigue así y nosotros estamos socializando, ¿sí? Tenemos un aislamiento desde lo presencial. Pero entonces ustedes y nosotros acá también somos los que estamos llamados a estas transformaciones. Ánimo con todo, los retos que tienen ahorita. Me encanta ver por aquí a Amanda, Kenia. Si otros muestran su cámara, es que Tips no deja ver más. Solo permite ver. Ahí viene. Ahí está. Hola, ¿qué tal? Aquí saluden al colombiano Andrés Felipe. Hola, André. Hola, Jimena. Por ahí hay uno que se llama 190. Kenia, hola. Voy a tomar la foto, es una vez de todos los días. Sí, yo también voy a tomar una, maestra. Así que, listo, ¿quién más va a entrar? Que se están activando cámaras. ¿Listo? Voy a desactivar la mía para que se vayan activando. Eso. Ya tomé una por acá. Mil gracias. Muy enriquecedora la experiencia. Espero que nos veamos pronto en una próxima oportunidad. Perfecto, maestra. Pues muchísimas gracias. Y muchísimas gracias a todos por estar aquí. Ha sido una experiencia muy agradable y también para mis estudiantes, de eso estoy completamente segura. Que para todos ha sido una excelente experiencia, maestra. Muchísimas gracias. Gracias a los estudiantes de las dos universidades. Y bueno, quedamos, como decimos ahora en las redes sociales, estamos en contacto para que nosotros podamos seguir compartiendo. Y maestra, la recibimos con todo el corazón. Ahora nosotros vamos hasta ustedes, la siguiente vez nos vamos a Colombia nosotros para que en el siguiente semestre podamos tener más experiencias como estas que son muy enriquecedoras. Muchísimas gracias a todos. Listo. Bueno, entonces después ya creo que sí, mañana alcanzamos a enviarles a todos ambos videos y ambas presentaciones para su material de estudio. Excelente, pues muchísimas gracias, maestra. Les haremos llegar todo el material a los estudiantes también. Listo, muy bien. Pues si alguien quiere decir algo más. Estuvo muy bonito, Miss. Gracias. Muchas gracias a todos. Muy bien, maestra, pues muchísimas gracias por su compañía. Mis estudiantes, por favor, no se desconecten todavía. Y pues vamos a poner un poquito nuestro micrófono y a ver qué tal nos sale. Y vamos a darle un aplauso a la maestra, por favor. Vamos a activarnos todos y démosle un aplauso a la maestra y al grupo de Colombia que nos acompaña. Muchas gracias, maestra. Creo que ya no está. ¿No? Perfectísimo, lo dejamos aquí en la grabación. Muy bien, muy bien. Perfecto. Perfecto, muy bien, muchachas. Excelente. ¿Qué les pareció nuestra experiencia? Sí nos gustó, ¿no? A mí me gustó bastante. Sí, estuvo muy padre. Sí, genial. A mí me gustó bastantito, me gustó mucho. Ya estoy haciendo un cuestionario.
Sí, yo también lo abrí, ahorita que ustedes lo mandaron en el grupo, yo también lo abrí, ya estoy así como, qué ganas, ya le estoy buscando los usos, los personales y los clínicos, me gustó bastante, me gustó muchísimo. Muy bien, monstruos, vamos a ponernos entonces de acuerdo para nuestro, a ver, vamos a ver, ¿qué tenemos aquí? ¿Qué tenemos acá? Eso, ya está. Es que estaba guardando nuestra evidencia de nuestra clase. Vamos a ponernos de acuerdo para nuestra siguiente clase, que es nuestro examen, ¿verdad? Bien, ya les puse en el otro canal que tenemos de nuestro proyecto. Ya les hice llegar los requerimientos de su proyecto. Y tenemos hasta el día, a ver si alguien me recuerda qué día, permítanme, ahorita les digo. Hasta el lunes nos dijo, ¿no? Sí, déjenme ver. Voy a cambiar aquí el canal para poder verlo. Sí, efectivamente. Vamos a ver. Sí, el día lunes 25. El día lunes 25 para que estén ahí. Aquí en el anuncio les puse los criterios de entrega del proyecto. Y bueno, ya los revisan y lo ponen. Y el día martes vamos a hacer nuestro ejercicio, ¿no? Nuestro ejercicio de evaluación, nuestro examen. Entonces, el día martes, ¿verdad? Vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a entrar un poquito antes a la sesión. Ya la programé. Sí, ya la pueden ver en su calendario, ¿verdad? ¿O no? Creo que no. Bueno, voy a entrar un poquito antes a la sesión. Los martes solo tenemos 1 hora. Repito cómo va a estar el mecanismo. El día martes, yo voy a entrar antes que ustedes y subo el examen. ¿Sí? A partir del momento en el que yo suba el examen de que va a ser, obviamente tenemos 1 hora de 4 a 5, ustedes van a hacer la resolución de su examen. Procuraré, de veras he estado procurando, ahorita estoy con el diseño todavía para que el horario nos alcance, para que esta sola horita nos alcance lo suficiente. Y hacemos el examen. Conforme lo vayas terminando, te van avisando, pues, si tu respuesta está bien o mal. ¿Ya han hecho antes exámenes en Forms? No, Okay, no nos estresemos. Mira, tú vas a abrir tu enlace de Forms que los profes te van a subir. Va a ser como un cuestionario como otros que te han mandado en Forms. Pum, pum, pum. Tú vas contestando y te va diciendo si está correcta o no está correcta la respuesta. No se te va a mandar luego los resultados. Se los van a mandar primero a tu profesor. Y lo que vamos a hacer nosotros es quedarnos a calificar. Obviamente nosotros tenemos examen de 4 a 5 y luego tú tienes que ir a hacer otro examen. Yo me voy a quedar a calificar. O sea, no es propiamente a calificar. Me va a mandar los resultados de tu examen y yo me voy a quedar a tomar nota y a devolverles los resultados. Si tú quieres ver qué puntaje tienes de tu examen, todo lo que tienes que hacer es volver a entrar en la liga. O sea, cuando tú le pongas el refresh o le vuelvas a poner enter, lo que va a suceder es que ya te va a aparecer la calificación, la tuya. No te van a aparecer la calificación de todos, te va a aparecer el puntaje que tuviste. Ahora, el número de reactivos que tienes te va a decir cuántos puntos. Vamos a hacer una regla de 3 simple donde nosotros vamos a transformar esa cantidad de puntos a 100 o a 10. ¿Sí? Todavía no lo termino, pero digamos que sean 50 puntos o 40 puntos. Espero que no. Que no sean tantos reactivos. Entonces,
De esos los vamos a transformar a 50 puntos. O a 5, como tú quieras. Si me explico, por ejemplo, si yo pongo 40 reactivos, te van a aparecer, por ejemplo, que ya has acertado a la mitad, te va a aparecer 20 de 40. Esa es la calificación que tú vas a ver. Cuántas buenas tuve y cuántas malas no. Lo único que tienes que hacer es transformar, que si son 40 reactivos, 40 es igual a 100 y 20 es igual a 50. Por ejemplo, por poner un ejemplo. ¿Sí me estoy explicando bien? Sí, Miss. Excelente. Muy bien. Entonces vamos a hacer eso. Esto va a ser en Forms. Y esa va a ser nuestra dinámica para la evaluación del tercer parcial.